¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que la vida de los hijos de un gran rey como David terminara en tragedia? ¿Qué errores cometieron para merecer destinos tan desoladores? La Biblia nos relata la vida de David, un hombre según el corazón de Dios, pero la historia de sus hijos revela un lado oscuro y complejo que a menudo se pasa por alto. Hoy te invitamos a descubrir el triste final de los 4 hijos del rey David: Amnón, Absalón, Adonías y Salomón. Te aseguro que esta historia te mantendrá cautivado hasta el último momento. No te pierdas ni un detalle. El rey David es conocido por su valentía, su liderazgo y su profunda fe en Dios. Sin embargo, su vida familiar estuvo marcada por el dolor, la traición y la pérdida. El destino de sus hijos no fue la excepción, y cada uno de ellos enfrentó su propio final trágico. A lo largo de este relato, exploraremos cómo las decisiones de David y sus hijos llevaron a desenlaces que cambiaron el curso de la historia de Israel. Amnón, el primogénito de David, parecía tener un futuro brillante por delante. Como heredero al trono, su vida estaba destinada a ser gloriosa, pero su historia tomó un giro oscuro. Amnón se obsesionó con su media hermana Tamar, la hija de David con Maaca. Esta obsesión lo llevó a cometer uno de los actos más despreciables registrados en la Biblia: la violación de su propia hermana. El acto de Amnón desató una serie de eventos que culminaron en su muerte. 2 años después del incidente, Absalón, el hermano de Tamar, tramó un plan para vengarse de Amnón. Durante un banquete, ordenó a sus hombres que lo asesinaran. Así terminó la vida de Amnón, víctima de su propia lujuria y de la ira de su hermano. Un desenlace trágico para un príncipe que podría haber sido rey. Amnón, al ser el hijo mayor del rey David, gozaba de muchos privilegios. Era el heredero legítimo al trono y su vida parecía destinada a la grandeza. Pero su historia nos muestra que el poder y la posición no garantizan la integridad. La obsesión de Amnón por Tamar no fue un simple deseo pasajero, se convirtió en una obsesión que lo consumió por completo. Amnón, cegado por su lujuria, decidió actuar de manera despreciable. Fingió estar enfermo y cuando Tamar vino a atenderlo, aprovechó su vulnerabilidad para violarla. Este acto no solo destruyó la vida de Tamar, sino que desató una serie de eventos que culminaron en su propia muerte. Tamar quedó devastada y, como era costumbre en ese tiempo, al haber sido deshonrada, su futuro quedó marcado por la desgracia. Su hermano Absalón, al ver el sufrimiento de Tamar, guardó rencor y planeó su venganza con meticulosa paciencia. 2 años después, Absalón organizó una gran fiesta e invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón. Durante el banquete, dio la orden a sus sirvientes de matar a Amnón cuando estuviera ebrio y desprevenido. Los sirvientes, siguiendo las órdenes de su amo, acabaron con la vida del primogénito de David. La noticia de la muerte de Amnón llegó a David como un rayo, provocándole un dolor indescriptible. El hijo que había sido su orgullo fue asesinado por otro de sus propios hijos. El trono de Israel se había manchado con la sangre de la traición familiar. Absalón, el tercer hijo de David, fue descrito como el hombre más hermoso de todo Israel. Sin embargo, su belleza exterior contrastaba con la oscuridad de su corazón. La venganza por su hermana Tamar marcó el comienzo de un camino de destrucción. Absalón no solo buscaba justicia, sino también poder. Su ambición lo llevó a rebelarse contra su propio padre. Absalón se proclamó rey en Hebrón y reunió un ejército para derrocar a David. La guerra civil que siguió fue devastadora. En una batalla en el bosque de Efraín, Absalón quedó atrapado con su larga cabellera en las ramas de un árbol. El general Joab, desobedeciendo las órdenes de David de no hacerle daño, lo atravesó con 3 dardos. Así murió Absalón, colgado entre el cielo y la tierra, traicionado por su propio destino. Tras vengar a su hermana Tamar, Absalón huyó y se refugió en la casa de su abuelo materno durante 3 años. Durante ese tiempo, su odio y resentimiento hacia su padre crecieron. David,
Aunque destrozado por la muerte de Amnón, no pudo evitar extrañar a Absalón. Finalmente, el rey permitió que su hijo regresara a Jerusalén, pero se negó a verlo durante 2 años más. Este rechazo hirió profundamente a Absalón, alimentando su deseo de poder y reconocimiento. Absalón, conocido por su belleza y carisma, comenzó a ganarse el favor del pueblo. Se paraba en la entrada de la ciudad y saludaba a aquellos que venían a buscar justicia del rey. Les decía que, si él fuera juez en Israel, haría justicia de manera más equitativa. Poco a poco, fue robando el corazón de los israelitas, quienes empezaron a verlo como un líder más adecuado que su propio padre. El deseo de poder de Absalón culminó en una rebelión abierta contra David. Se proclamó rey en Hebrón, el lugar donde David había comenzado su propio reinado. Con el apoyo de gran parte del pueblo y del ejército, marchó contra Jerusalén, obligando a su padre a huir. La guerra civil que siguió fue brutal y sangrienta, con familias divididas y amigos enfrentados. Finalmente, en una batalla en el bosque de Efraín, el destino de Absalón quedó sellado. Mientras huía montado en su mula, su larga cabellera quedó atrapada en las ramas de un gran árbol. Quedó colgado, incapaz de liberarse. Joab, el comandante del ejército de David, desobedeció las órdenes de proteger a Absalón y lo atravesó con 3 dardos. Así terminó la vida del rebelde, colgado entre el cielo y la tierra, un príncipe que aspiraba a ser rey, pero cuyo orgullo lo llevó a la muerte. Adonías, el 4º hijo de David, también fue víctima de sus propias ambiciones. A la muerte de Absalón, creyó que el trono de Israel le pertenecía. Se autoproclamó rey, ignorando la voluntad de su padre, quien había prometido el trono a su hijo Salomón. La decisión de Adonías de tomar el trono por la fuerza llevó a una confrontación con Salomón. Cuando David confirmó a Salomón como rey, Adonías intentó reconciliarse, pero fue en vano. Salomón, temiendo que su hermano pudiera ser una amenaza para su reinado, ordenó su ejecución. Adonías murió por su orgullo, incapaz de ver que su destino no era el de un rey. Con la muerte de Absalón, parecía que el camino hacia el trono estaba despejado para Adonías. Sin embargo, David, que ya era viejo y débil, había prometido el reino a Salomón, el hijo que tuvo con Betsabé. Adonías, sintiéndose más merecedor del trono, decidió adelantarse a la proclamación oficial de su hermano. Reunió a sus seguidores, incluyendo a Joab y al sacerdote Abiatar, y se autoproclamó rey en un gran banquete. Pero su victoria fue breve. Cuando Betsabé y el profeta Natán informaron a David de lo que estaba sucediendo, el anciano rey tomó acción inmediata. Ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado rey de inmediato. Adonías, al darse cuenta de que había perdido, intentó buscar el perdón de su hermano. Salomón, en un primer momento, le concedió su vida bajo la condición de que no intentara más subversiones. Pero Adonías, ambicioso e imprudente, no pudo evitar buscar el poder nuevamente. Intentó hacerse con Abisag, la joven que había cuidado a David en sus últimos días, un acto que fue visto como un intento de legitimar su reclamación al trono. Salomón, al ver la amenaza que representaba a Adonías, ordenó su ejecución. Así, el último de los hijos mayores de David que había aspirado al trono, encontró su fin. La lucha por el poder, la ambición y el orgullo sellaron su destino. Salomón, el hijo de David y Betsabé, es recordado como el rey más sabio de Israel. Su reinado comenzó con grandes promesas, construyó el templo de Jerusalén y llevó al pueblo a una era de prosperidad y paz. Sin embargo, su sabiduría no fue suficiente para salvarlo de la decadencia. A medida que envejecía, Salomón se desvió de los caminos de Dios. Sus numerosas esposas extranjeras lo llevaron a adorar a otros dioses, alejándose del Dios de Israel. Aunque no murió en violencia como sus hermanos, su final fue amargo. El reino que había construido con tanto esmero se dividió tras su muerte y su legado fue manchado por su alejamiento de la fe. Aunque Salomón comenzó su reinado con sabiduría y justicia,
Su historia también terminó en tragedia. Dios le concedió una sabiduría sin igual y su fama se extendió por todo el mundo conocido. Construyó el magnífico templo de Jerusalén y llevó a Israel a una era de prosperidad que no se había visto antes y no se vería después. Sin embargo, con el tiempo, Salomón se desvió. Sus numerosas esposas extranjeras lo persuadieron para que construyera altares a sus dioses y participara en sus cultos. Aunque parecía un acto diplomático para mantener la paz con otras naciones, fue una traición al Dios de Israel. Dios, enojado por la idolatría de Salomón, le advirtió que, tras su muerte, el reino sería dividido. Salomón intentó rectificar sus errores, pero era demasiado tarde. Aunque no murió en violencia como sus hermanos, su legado quedó manchado. Su hijo Roboam, al asumir el trono, fue incapaz de mantener la unidad del reino y las tribus del norte se rebelaron, formando el reino de Israel separado del reino de Judá. La historia de los 4 hijos de David nos muestra que incluso aquellos que parecen destinados a la grandeza pueden ser derribados por sus propios errores. La lujuria, la venganza, la ambición desmedida y la falta de fidelidad llevaron a estos príncipes a sus respectivos finales trágicos. Es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes amamos. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que David podría haber hecho algo para evitar el destino de sus hijos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal